Lección 5. Significados y relaciones entre las palabras. Al ver a Juan, Pedro preguntó: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Se esparció un rumor infundado porque los discípulos no prestaron atención a las palabras de Jesús. Dijeron una falsedad porque no examinaron con cuidado sus palabras. Pasaron por alto una sola palabra: sí. Los discípulos eran sinceros cuando esparcieron el rumor de que Juan no moriría. Pero la sinceridad no impide que se difundan falsedades. Ser sincero tampoco impide que las falsas enseñanzas hagan daño a la gente. Los maestros de la Biblia están de acuerdo en que Juan fue el último que escribió su evangelio, quizás entre los años 80 y 95 después de Cristo. En otros términos, Juan no escribió su evangelio hasta que el rumor se había extendido por alrededor de 50 años. Las falsas enseñanzas son fáciles de difundir, pero difíciles de erradicar. Como anciano que estaba próximo a morir, Juan todavía trataba de detener el rumor que habían creado algunos discípulos descuidados. ¿Por qué? Porque la muerte de Juan podía hacer daño a la fe de los creyentes, a los cuales les habían enseñado que Jesús había dicho que Juan no moriría. Pastor, recuerde que los que enseñan serán juzgados con mayor severidad. No queremos cometer la misma clase de errores que cometieron los primeros discípulos. Tenemos que tomarnos tiempo para escudriñar las Escrituras. En este capítulo le enseñaremos a prestar atención cuidadosa a lo que dice la Biblia. Lo guiaremos para examinar cada palabra y para analizar la manera como las palabras se relacionan unas con otras. A medida que se ejercita en hacer esto, amará la palabra de Dios más que nunca. Lección 5.1. Sustantivos y pronombres. Leyó alguna vez unas cuantas oraciones y luego tuvo que volver a empezar porque no podía concentrarse. Es posible leer sin entender. Un lector prudente se hace siempre la pregunta: ¿qué significa esto? Respecto a las palabras, el salmista escribió: «Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca». Este es un capítulo que trata sobre la gramática, esto es, el estudio de las palabras y de cómo se usan. Pero este estudio es dulce, porque estamos estudiando la palabra de Dios. Muchos quieren estudiar la Biblia y meditar en ella, pero no saben cómo hacerlo. Pueden leer un versículo y aún memorizarlo, pero no saben cómo meditar en él o degustarlo, para saborear su dulzura. Aproveche esta oportunidad para aprender a entender bien la palabra de Dios. Las palabras son como las herramientas, sirven para diferentes propósitos. En este capítulo veremos 6 partes de la oración que se usan en la Biblia: los sustantivos, los pronombres, los verbos, los adjetivos, los adverbios y las conjunciones. El sustantivo es el nombre de una persona, lugar o cosa. Una persona como Pablo, Jesús o el Espíritu Santo. Un lugar como Palestina, el infierno o el cielo. Una cosa como la fe, la ley o el templo. En cada versículo de la Biblia hay por lo menos un sustantivo. En los diccionarios, las entradas indican si una palabra es un sustantivo, pronombre, verbo, y así sucesivamente, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. En Marcos 7:14 Jesús dijo: «Oídme todos y entended». Aquí hay una diferencia, y es que el hecho de que uno oiga no garantiza que entiende. De igual modo, no todos los que leen entienden lo que leen. Después que Jesús dijo: «Oídme todos y entended», dio a entender que todos los alimentos estaban limpios. Pedro oyó, pero no entendió. Años después, cuando tuvo una visión en la azotea de la casa de Simón el curtidor, Pedro todavía no entendía que todos los alimentos son limpios y ninguno de ellos puede contaminarnos. Toma tiempo entender lo que uno lee. Examinando los sustantivos, explicar 4 maneras diferentes de encontrar el significado de un sustantivo. El propósito de buscar sustantivos es examinarlos. Busque siempre el significado de los sustantivos de los cuales no esté seguro. Hay por lo menos 4 maneras de buscar el significado de un sustantivo. 1. El contexto local y bíblico del sustantivo. Las palabras pueden tener muchos significados diferentes, pero una palabra tiene un solo significado dentro del versículo o contexto en que se halla inserta. Por ejemplo, la palabra griega sarx
que a menudo se ha traducido por carne, tiene diferentes significados en diferentes contextos. Ponemos, pues, énfasis en la necesidad de examinar el significado de los sustantivos en las Escrituras. Como puede ver, ciertas palabras como ley o carne pueden tener varios significados. Por eso es necesario estudiar el contexto de un versículo para decidir qué significado le corresponde. 2. Comparación de sustantivos en diferentes versiones de la Biblia. El uso de una versión diferente de la Biblia nos ayuda a ver un versículo de otra manera. Además, una versión puede usar un sinónimo, una palabra diferente que tiene el mismo significado que la otra palabra. Por ejemplo, es bueno comparar varias versiones de Apocalipsis 10. 6. ¿Cuál cree usted que es el significado correcto en Apocalipsis 10:6? Tiempo o dilación, explique. En la versión de Reina Valera, revisión de 1960, Apocalipsis 10:6 dice: y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. En la Nueva Versión Internacional dice: y juró por el que vive por los siglos, el que creó el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y dijo: el tiempo ha terminado. Y en la Biblia de las Américas dice: y juró por el que vive por los siglos de los siglos, quien creó el cielo y las cosas que en él hay, y la tierra y las cosas que en ella hay, y el mar y las cosas que en él hay, que ya no habrá dilación. Sabemos que el tiempo continúa después del regreso de Cristo, porque Satanás será atado por 1000 años. Estudie las palabras caridad y amor en la Reina Valera 1909 y en la Reina Valera 1960 y luego defínalas. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo caridad, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. 3. Buscando sustantivos en un diccionario, léxico o concordancia. Un diccionario es una herramienta fundamental para interpretar la Biblia. El diccionario bíblico es como otros diccionarios, pero se centra en los idiomas bíblicos hebreo y griego. Si puede adquirir uno, le será de mucha utilidad. Estos diccionarios explican muchas palabras bíblicas como fariseos, saduceos, Sanedrín, Babilonia, mago y otras por el estilo. Entre los diccionarios bíblicos podemos mencionar el Diccionario Ilustrado de la Biblia por Wilton M. Nelson, el Diccionario Bíblico Ilustrado por Samuel Vila y el Diccionario Teológico de la Biblia por Walter A. Elwell. Hay muchos otros diccionarios bíblicos y todos ellos son útiles. El léxico es una clase especial de diccionario. Trae una lista de palabras en los idiomas hebreo y griego. Por lo tanto, el alumno que lo use tendrá que ser capaz de leer un poco estos idiomas. El léxico es una herramienta excelente para mostrar los significados de las palabras que figuran en la Biblia. Algunos léxicos proporcionan la historia y los orígenes de una palabra, esto es, su etimología. Pero recuerde que la historia de una palabra puede ser bastante diferente del significado que tiene en la Biblia. Por ejemplo, la raíz de septiembre es 7, pero septiembre es el 9º mes del año. Algunos alumnos de la Biblia que averiguaron los orígenes de la palabra pecado nos muestran que en otro tiempo este se refería a un arquero que disparaba una flecha y erraba el blanco. Así pues, dicen que el pecado consiste en errar el blanco. Pero en la Biblia, el pecado no consiste en disparar lo mejor posible contra un buen blanco y errar por poco. En las Escrituras, el pecado es más bien como disparar una flecha contra Dios. Como lo dijo David: contra ti solo he pecado. El pecado es rebelión contra Dios y describe la maldad de Adán y Eva. De igual modo, podemos pensar que el pecado es como disparar a un blanco equivocado. Esto es, consiste en querer hacer lo que Dios dice que es malo. Es desobediencia al negarse a someterse a la regla o ley que Dios nos impone. Aunque el léxico puede ser una herramienta útil, es siempre mejor que usemos la Biblia como nuestra fuente principal. Debemos permitir que el contexto bíblico nos explique lo que significan las palabras en vez de buscar el significado en fuentes secundarias y ajenas a la Biblia. A medida que lea la Biblia, sin duda se encontrará con palabras que no entiende. Esto es algo parecido a ver una señal que dice puente cortado y seguir conduciendo de todos modos. En vez de arriesgarse a sufrir un accidente, busque la palabra que no entiende en un diccionario, en otra versión de la Biblia o en una concordancia. Si pasa por alto palabras que no conoce,
seguramente leerá mal. Las palabras desconocidas garantizan, por decirlo así, una interpretación deficiente. Después de una Biblia de estudio, la concordancia es la herramienta más útil para interpretar la Biblia. En el capítulo 1 mencionamos varias clases de concordancias. Recuerde que hay diferentes concordancias para las diversas versiones de la Biblia. La concordancia es una especie de índice, una lista en orden alfabético de las palabras que figuran en el texto de la Biblia. Cada entrada proporciona las referencias bíblicas, además de una cita breve del contexto en que aparece la palabra. Quizás haya usado una concordancia para poder encontrar un versículo, cuando solo podía recordar una sola palabra de ese versículo. También puede que la haya usado para estudiar un personaje bíblico como Balaam o María Magdalena. Algunas concordancias son útiles también para estudiar el significado de las palabras. Ayudan al lector a entender el trasfondo de las palabras en hebreo o griego, aun cuando éste no sepa leer estos idiomas. Por ejemplo, la palabra que se ha traducido como vida en nuestras Biblias tiene diferentes significados en griego, y es que la Biblia habla de diferentes clases de vida. La palabra griega zoe se refiere a la vida eterna y es la que se usa en Mateo 7 y 14, Juan 10 y 10, etc. Hay otra palabra suche que se refiere a la vida terrenal y se usa en Mateo 6 y 25 y otros versículos. Los alumnos que desean entender bien la Biblia deben sacrificarse para adquirir una concordancia. Esto lo ayudará a usar bien la palabra de Dios. Comparar la vida zoe con la vida suche es como comparar una naranja con un plátano. Considere este proverbio. La concordancia ayuda a comparar naranjas con naranjas y no naranjas con plátanos. 4. Las referencias y los pasajes paralelos. En el capítulo 4 estudiamos los círculos contextuales. Usted puso en práctica la interpretación de un versículo en armonía con su contexto local, el contexto del libro y su contexto bíblico. De igual modo, para entender el significado de un sustantivo, puede comparar la manera como se lo usa en otros versículos. Pero recuerde que es mejor comenzar viendo cómo el mismo autor usa la palabra en otro lugar. Por ejemplo, suponga que está estudiando Hechos 2 y 38. La Biblia de Estudio NBI no le proporciona ninguna referencia en Hechos, en lo que se refiere a recibir el don del Espíritu Santo, pero en la Biblia de Estudio de la Vida Plena hay una lista de muchos pasajes paralelos. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Para entender lo que Lucas quiere decir con el don del Espíritu, debemos comparar Lucas con Lucas. Así pues, buscamos los versículos paralelos que Lucas escribió en Hechos sobre el don del Espíritu Santo. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa de la cual les dijo: oísteis de mí. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Si Dios, pues, les concedió el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Comparar Lucas con Lucas en los pasajes paralelos nos ayuda a entender lo que él quiere decir con el don del Espíritu. Para Lucas, el don del Espíritu es una experiencia espiritual que viene después de creer en Jesús. Los apóstoles, los de Samaria y los de Éfeso, recibieron el don del Espíritu después del bautismo en agua. El propósito de este don del Espíritu no es impartir vida nueva, pues el Espíritu nos trae esto cuando creemos. Más bien, Lucas pone énfasis en que el don del Espíritu, que viene después de la salvación, es para darnos poder.
a fin de que seamos testigos de Cristo y le sirvamos. El uso de la concordancia es similar al de las referencias que hay en los márgenes de la Biblia, pero a diferencia de aquella, las referencias pueden guiarlo a los pasajes paralelos, los cuales tienen el mismo significado, pero no las mismas palabras. Fíjese que en los evangelios puede hallar pasajes paralelos viendo las referencias bíblicas que aparecen bajo los títulos de algunas subdivisiones. Viéndolas en los márgenes y leyendo las notas al pie de la página, ya hemos visto que los sustantivos nombran una persona, lugar o cosa. Luego, estudiamos algunas maneras de encontrar los significados de los sustantivos por medio del contexto, comparando versiones y usando otros libros. Ahora consideraremos los pronombres. Los pronombres, palabras que sustituyen a los sustantivos. Los pronombres personales, usamos pronombres en lugar de sustantivos o nombres. Los pronombres hacen las oraciones más breves y fáciles de leer. Por ejemplo, sin pronombres, Juan 14:6 podría decir así: Jesús dijo a Tomás: Jesús es el camino y la verdad y la vida. Ninguna persona viene al Padre sino por Jesús. Pero como usamos los pronombres, el versículo dice de esta manera: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Como se puede ver en Juan 14:6, los pronombres yo y mí sustituyen a Jesús y el pronombre le a Tomás. La palabra a que sustituye un pronombre se llama antecedente. Hay miles de sustantivos, pero solo unos cuantos pronombres. Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare no tendrás parte conmigo. Pronombres demostrativos. Para estudiar un sustantivo hay que examinar su significado, pero para estudiar un pronombre hay que identificar su antecedente. A veces no es fácil encontrar este sustantivo. Por ejemplo, lea Juan 9:15 y vea el pronombre estos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Es preciso determinar si Jesús le pregunta a Pedro: ¿me amas más de lo que me aman estos otros discípulos? ¿O me amas más de lo que amas a estos otros discípulos? ¿O me amas más que estas redes, estos peces y esta barca? Muchos maestros prefieren el primer significado, y es que poco antes Pedro había dicho que amaba a Jesús más de lo que lo amaban los otros discípulos. Por otra parte, muchos respetados maestros ponen énfasis en que el contexto local apoya el tercer significado. Pedro había negado a Cristo 3 veces, por lo cual Jesús le preguntó 3 veces si lo amaba. Por tanto, Jesús estaba restaurando a Pedro en presencia de los otros discípulos. Y cada vez Jesús desviaba la atención de Pedro de los otros discípulos y de la pesca a la alimentación de los corderos y las ovejas, aun cuando usted no esté seguro de cuál significado es el correcto. El hecho de buscarlo hará que este versículo penetre más profundamente en su corazón y en su espíritu. El ejemplo de Juan 9:15 hace hincapié en el hecho de que el significado de todo un versículo puede depender de una sola palabra. Estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Goel. Los pronombres indefinidos, tales como todo, necesitan atención especial. A veces, por ejemplo, ciertas palabras como todo significan todo aquello en que piensa el autor. Por ejemplo, la palabra toda en Juan 4:13 se refiere a todo lo que necesitamos saber. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Pronombres indefinidos alguien, alguno, a os, as, bastante, sé cada uno, cualquiera, demasiado, os, as, diferente, igual mismo, a osas, mucho, a os, as. Nari, ninguno, o os, otro, as poco, o os, as propio, os, as quien quiera que tal es, todo, os, as uno, os. Hacemos hincapié en la necesidad de prestar atención a cada palabra de la Biblia. Los sustantivos y los pronombres son algunas de las palabras más importantes de la palabra de Dios. Lección 5.2. Verbos, adjetivos, adverbios y conjunciones. Los verbos. Palabras que expresan acción. Cero estado a principios del año 1500. Un monje alemán estudió el verbo arrepentirse. En griego, esta palabra es metanoeo. Meta significa cambio y noeo es una forma de la palabra mente. Así que metanoeo es cambiar la mente de uno.
El monje se quedó asombrado. Él había entendido de la enseñanza de la Iglesia Católica que arrepentirse significaba hacer penitencia, confesar sus pecados o pagar en cierto modo por ellos. En contraste, arrepentirse significa cambiar de idea con respecto al pecado, apartarse de él. Cuando el monje continuó estudiando, descubrió que el arrepentimiento era un acto que se efectuaba entre él y Dios, y no entre él y un sacerdote o su iglesia. Todo este conocimiento lo adquirió cuando estudió el significado de la palabra arrepentirse. El monje Martín Lutero siguió estudiando las Escrituras. Con el tiempo llevó a los creyentes de vuelta a la Biblia. Hoy día millones están agradecidos de que él estudiara el significado de un verbo en la Biblia. Algunos verbos expresan acción. Un verbo expresa acción y un sustantivo relacionado con él dice quién ejecuta o recibe la acción. Vea, por ejemplo, los verbos escritos en cursivas en las oraciones que figuran más abajo. Los tres primeros ejemplos son verbos activos, puesto que el sujeto ejecuta la acción y no la recibe. Jesús tomó la copa. Cornelio vio una visión. Dios perdonó nuestros pecados. Jesús fue bautizado. Otros verbos muestran una relación o un estado. Jesús es el Señor. Yo soy el Alfa y el Omega. Somos más que vencedores. Éramos pecadores, pero ahora somos santos. Algunos verbos tienen poco sentido si se usan solos, pero cuando acompañan a otros contribuyen a modificar la acción de estos. Los llamamos verbos auxiliares. Estos son estar, ser y haber. Aquí le presentamos algunos ejemplos. Pedro estaba durmiendo entre dos soldados. Estas se han escrito para que creáis. Jesús fue bautizado en el río Jordán. Subraye los 16 verbos que hay en Juan 4, 1-6. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino, pues, a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Los significados del verbo. Al interpretar la Biblia, tenemos 4 maneras de buscar el significado de un verbo. 1. Examinar el contexto local. 2. Comparar el versículo en varias versiones. 3. Usar un diccionario o una concordancia. 4. Comparar las referencias y los pasajes paralelos. Por ejemplo, examine el significado del verbo aborrecer en Lucas 2 y 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer, e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Al principio Lucas 2 y 26 es difícil de entender. Jesús nos enseñó a amar aún a nuestros enemigos. Sin duda Él quiere que amemos y honremos a nuestros padres. Una referencia nos remite a Mateo 10 y 37. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. La comparación de estos 2 versículos aclara la situación. Entendemos que debemos amar a Jesús más que a todos los demás, aún más que a nuestros padres. Por tanto, en Lucas 2 y 26, aborrecer a los padres significa amarlos menos. Los tiempos del verbo. Para entender un verbo, hay que entender el tiempo a que se refiere. Este puede ser pretérito, presente y futuro. Considere, por ejemplo, un Juan 3:6. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. En griego, la forma verbal de pecar muestra una acción presente que continúa. Por tanto, un Juan 3:6 no significa que los creyentes no han pecado nunca. Al contrario, Juan escribió antes que todos hemos pecado. De igual modo, Juan ve que algunos, sobre todo los niños en la fe, pueden pecar en el futuro. Juan anima a todos afirmando que Dios perdona nuestros pecados cuando los confesamos y andamos en luz. Así pues, ¿qué significa un Juan 3:6? Los traductores de la Nueva Versión Internacional nos han ayudado traduciendo la palabra griega peca por practica el pecado. Vemos, pues, que Juan quiere decir que los verdaderos creyentes no hacen del pecado un hábito. En otra parte, Juan escribió que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Igualmente, Juan cita a Jesús, quien dice: no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El significado del pecado en Juan 5 y 14 y 8 y 34 es el mismo que en un Juan 3:6. Los que siguen a Jesús no practican el pecado. El pecado ya no es un hábito o costumbre nuestra ni tampoco nuestro amo. Nos hemos apartado de las tinieblas y andamos en la luz. Para una revisión cuidadosa de los tiempos de los verbos,
véase el curso de Global University que se llama Gramática Castellana, o consulte un libro de gramática española. Los adjetivos, palabras que califican o determinan sustantivos y pronombres. Los adjetivos son palabras que aclaran el significado de un sustantivo. En los ejemplos que siguen, el sustantivo está en cursivas y el adjetivo subrayado. Fíjese en que los adjetivos revelan más sobre el sustantivo que califican o determinan los principales sacerdotes y los llevó aparte a un monte alto, y tomando los 7 panes. Entre los adjetivos más necesarios tenemos el artículo indefinido un y el artículo definido el junto con sus variantes de género y número. Considérese la diferencia que hay entre un hijo de Dios y el hijo de Dios. A cualquier creyente de sexo masculino se lo puede llamar un hijo de Dios, pero solo Jesús es el Hijo de Dios. Evidentemente esto lleva consigo el significado de que Jesús es único y singular. En 1 Timoteo 6 y 10 tenemos un buen ejemplo del artículo definido. Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. En griego el artículo la no aparece delante de la palabra raíz. Así que en lo que a este versículo se refiere, la RB 1960 es la mejor traducción. El amor al dinero no es la única raíz del mal. Satanás no cayó del cielo por amor al dinero. Tampoco David cometió adulterio con Betsabé por amor al dinero. Pero esta clase de amor es raíz de muchas clases de mal. Acán hurtó porque amó el dinero. Acab asesinó a Nabot por amor al dinero. Judas hurtó a menudo porque amó el dinero. El amor al dinero es una de las raíces del mal, pero no la raíz. Los adjetivos ayudan a la gente a comprender las oraciones con más precisión. Preste, pues, atención a los adjetivos, los adverbios, palabras que califican o determinan los verbos, así como los adjetivos califican o determinan los sustantivos, así también los adverbios califican o determinan los verbos. Los adverbios también pueden modificar adjetivos u otros adverbios. Los adverbios pueden indicar cómo se ejecutan las acciones. Despacio, pronto, mal o bien. Hay varias clases de adverbios. 1. Los adverbios de modo contestan la pregunta. ¿Cómo? Lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Os digo que pronto les hará justicia. Bien, buen siervo y fiel. En Génesis 41. 14. El adverbio es apresuradamente. Faraón tenía prisa en conocer a José, ya que nadie más había podido interpretar sus sueños. 2. Los adverbios de tiempo contestan la pregunta. ¿Cuándo o en qué orden? Después alzaron los querubines sus alas y las ruedas en pos de ellos. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros. 3. Los adverbios del lugar contestan la pregunta. ¿Dónde? Donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. 4. Los adverbios de cantidad contestan la pregunta. ¿Cuánto? Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó. Preste atención a los adverbios, porque proporcionan pistas para descubrir el verdadero significado de las palabras que modifican. Las conjunciones, palabras o frases que conectan los pensamientos. Las conjunciones son palabras o frases puente, enlazan un pensamiento con otro. Algunos ejemplos de conjunciones son luego, porque, y, pero y si no. Cuando las conjunciones son frases, se las llama también frases conjuntivas. Entre estas tenemos algunas como por tanto, así pues, así que y otras. Muy a menudo la gente pasa por alto estas palabras y frases conjuntivas. Vea, por ejemplo, Romanos 12, 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En Romanos 12, 1 la frase así que es un puente entre lo que Pablo ha dicho en Romanos 9, 11 y lo que pide en este último versículo. En Romanos 9, 11, Pablo nos recuerda que Dios nos ha mostrado su misericordia a nosotros los gentiles. Fuimos injertados en la familia de Dios. Dios ha sido muy bondadoso con nosotros. Así que Pablo nos insta a que mostremos que somos agradecidos al ofrecer nuestras vidas a Él. La clase de puente o palabra o frase conjuntiva afecta el significado de un texto dado. Fíjese en cómo cambia el significado de los ejemplos que figuran más abajo cuando cambia la palabra o frase conjuntiva. Sigo a Cristo porque creo. Sigo a Cristo, por lo tanto creo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Análisis de las relaciones que hay entre las palabras. Podemos mejorar nuestras aptitudes interpretativas si aprendemos a entender la construcción de la oración y los sustantivos, pronombres, verbos, adjetivos, adverbios y conjunciones con que se construyen las oraciones de la Biblia. Las relaciones entre las partes de la oración son sumamente importantes para comprender el significado de los versículos de las Escrituras. Analizar la relación que hay entre las palabras de un versículo bíblico. Una oración empieza con letra mayúscula y termina con un punto. Tiene un sujeto y un verbo, junto con palabras y grupos de palabras relacionadas con el sujeto y el verbo. En una oración puede haber varios sustantivos y verbos, pero hay un sustantivo que es el más importante de todos, a saber, el sujeto. Este y el verbo le dan sentido a la oración cuando a menudo dirigen las otras palabras: dad las nuevas a mis hermanos. Podemos descubrir las relaciones que hay entre las palabras de una oración haciendo las preguntas ¿quién?, ¿cómo, cuál, qué, dónde, por qué y cuándo. Tenga presente, sin embargo, que no todas estas preguntas se contestan en una oración dada. Al considerar las relaciones que hay entre las palabras de las Escrituras, veamos Juan 3 y 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Practique contestando las 7 preguntas a medida que las aplica a este pasaje de las Escrituras. El sujeto es vosotros. Nótese que si bien el sujeto y el verbo le dan cierto sentido a la oración, a veces usted hará una pregunta que no tiene respuesta. No hay ninguna respuesta lógica, por ejemplo, a las preguntas como cuál, dónde y cuándo de Juan 3 y 14. Pero no se confunda, siga haciendo preguntas. Algunas de las preguntas siempre resultarán útiles. Algunos versículos de la Biblia son muy largos. Cuanto más larga es la oración, más difíciles de relacionar son las palabras que la componen. Acuérdese, sin embargo, de hacer las 7 preguntas cada vez que estudie un versículo. Empiece con quién y qué para hallar el sujeto y el verbo. Ahora, pruebe una oración que tenga unas 70 palabras. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nótese que no todas las oraciones comienzan con el sujeto. Por tanto, es necesario identificar el sujeto y el verbo principal de entre los diversos sustantivos y verbos de la oración. Imagínese que está en una gran reunión y tiene que buscar a un matrimonio que nunca ha conocido. Usted sabe que si encuentra a uno de los cónyuges, podrá encontrar pronto al otro, porque son una pareja. Usted podría encontrar a uno de ellos haciendo preguntas a los que están en la sala. Tal vez podría ser el marido la primera persona a quien usted se acerque, pero con el tiempo los hallaría a él y a su esposa. Encontrar el sujeto y el verbo de una oración bien podría compararse con encontrar al marido y a su esposa en una sala llena de gente. Usted tiene éxito haciendo preguntas. Podemos dividir la mayoría de las oraciones en 2 partes: A, el sujeto y el verbo, y B, todas las otras palabras y frases que contestan las preguntas relacionadas con el sujeto y el verbo. Aquí le presentamos 2 reglas que puede usar cuando haga las preguntas para encontrar el sujeto y el verbo. 1. Solo las preguntas que empiezan con quién o qué lo ayudarán a encontrar el sujeto. 2. Las preguntas que empiezan con cómo, cuál, dónde, por qué o cuándo lo llevarán a una parte de la oración que no es el sujeto. Practiquemos esta técnica usando Juan 3 y 16. Si buscamos el sujeto, la regla 1 nos dice que hagamos una sola pregunta usando quién o qué. Así que la respuesta a la pregunta ¿quién amó? Es el sujeto Dios. La regla 2 nos dice que las preguntas que comienzan con cómo, cuál, dónde, por qué o cuándo nos llevarán lejos del sujeto. Puede que usted se haya fijado en que las preguntas que comienzan con quién y qué podrían llevarnos también a otras palabras como en Santiago 1, 2, 3. Sin embargo, esto no viola la regla 1. Solo significa que probablemente tendría que escoger entre 2 sustantivos para ver cuál es el sujeto. Por lo general, el sujeto es el primer sustantivo de la oración que contesta una pregunta que comienza con quién o lea cada uno de los versículos y diga por qué el sujeto no puede hallarse en el grupo de palabras subrayadas.
A. Justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. B. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? B. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. D. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Identificar el sujeto es como encontrar a cierto hombre en una sala llena de gente. Es bueno saber si lleva traje negro o azul, porque entonces usted no va a buscar a una persona con traje café o gris. Las reglas 1 y 2 nos ayudan a encontrar el sujeto. La regla 1 nos dice que si buscamos el sujeto, solo debemos hacer las preguntas quién o qué. Por lo general, el sujeto es el primer sustantivo de la oración que contesta una pregunta quién o qué. La regla 2 nos indica que las preguntas que comienzan con cómo, cuál, dónde, por qué, o cuándo nos llevarán lejos del sujeto. A veces hacemos esta clase de preguntas primero cuando buscamos el sujeto. De esta manera podemos identificar grupos de palabras donde no se puede encontrar el sujeto. Si sabemos dónde no está el sujeto, quedamos con menos lugares donde investigar.